regreso a casa. Buenas noches y bienvenidos a Regreso a Casa. Soy Marcus Groda, el anfitrión de este programa. En el programa de esta noche tenemos de regreso a un antiguo invitado. En cierta forma, la razón por la que he invitado nuevamente al padre Donald Calloway es porque él mencionó que la última vez que él estuvo en el programa El Regreso a Casa, él apenas había contado superficialmente su historia. Así que es un gusto tener nuevamente al padre Calloway. También recientemente publicó un libro sobre su regreso titulado No hay vuelta atrás, en el cual da más detalles sobre su historia. Tal vez hablaremos un poquito más sobre eso más adelante. Él es un ex episcopal, aunque cuando escuchen su historia se darán cuenta que eso tampoco lo describe porque su historia contiene muchos aspectos más. Posteriormente en el programa tomaremos algunos mensajes electrónicos. Nos pueden escribir a journeyhome@ewtn.com. Padre, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, Marcos. Es un gusto estar aquí nuevamente. Muchas cosas han pasado desde la última vez que estuve en el programa. Así es, ha pasado 5 años, ¿cierto? 5 años, me parece. Siempre es bonito leer los mensajes electrónicos que recibimos después de un programa. Pero la forma en que estoy describiendo el programa de esta noche es que usted nos va a contar el resto de su historia. Así es. Porque no solamente queremos escuchar las partes que usted no nos contó durante su última visita, las cuales usted cuenta en su libro, sino que también me he dado cuenta que mientras más tiempo las personas han estado en la iglesia, porque durante su última visita, usted recién se había convertido a la iglesia católica. Cuando tienen más tiempo pueden apreciar ciertos aspectos de la iglesia que no podían apreciar antes, pero le voy a ceder la palabra y le voy a pedir que comience contándonos su historia nuevamente para las personas que nos estén mirando esta noche y que no tuvieron la oportunidad de verlo en su primera visita. Sí, la versión resumida. Podría hablar por horas. Ahora viajo por todo el mundo haciendo esto todo el tiempo. Pero en resumen, yo no me crié dentro de ninguna fe cristiana ni nada parecido. Mis padres no eran cristianos. Ellos no creían en Dios. ¿Y fueron cristianos y después los rechazaron o nunca lo fueron? No. Nunca lo fueron. Mi madre y mi padre. Mi madre tuvo 3 matrimonios, así que mi tercer padre, mi padrastro, era episcopal, pero solo de nombre. No era practicante. Cuando él me adoptó yo tenía 9 años de edad. Más bien, cuando tenía 10 años fui bautizado en la iglesia episcopal en el sur de Virginia, pero nuevamente no tuvo impacto en la familia. Ni siquiera tomaron fotos de bautismo. No significó nada para ellos, ni tampoco fuimos a la iglesia después de eso. Y él era oficial en las Fuerzas Armadas, así que nos mudábamos constantemente. La vida militar es una locura. Cada 2 o 3 años hay que mudarse a algún otro lugar, así que vivimos en el sur de Virginia, después en Los Ángeles, San Diego, y después nos mudamos a Japón, y entonces mi vida se convirtió en un caos. Cuando yo era joven, cuando era adolescente, verdaderamente me aferré a la cultura y todos sus aspectos sensuales, gratificantes, y verdaderamente iba por un mal camino. Terminé fugándome de casa en el Japón, causando un problema internacional. Me dejé crecer el cabello hasta la cintura. Cuando era adolescente tenía el cabello largo. Creo que vi una foto en la página web. Sí, está ahí. Así es, ese soy yo. Mi madre quisiera que no existiera esa foto, pero existe. Y de hecho fui deportado de Japón por haber realizado actividades criminales. Regresé a los Estados Unidos y fui a un centro de rehabilitación. Eso no me ayudó. Terminé saliéndome de la escuela. Durante cierto tiempo me puse a seguir la gira del grupo hippie de rock Grateful Dead en un autobús de Volkswagen, haciendo todo tipo de locuras e inmoralidades. Terminé en otro centro de rehabilitación y acabé en la cárcel en Luisiana. Era una vida horrible. Pero durante todo ese tiempo en el que yo era un producto de la época en la que vivimos, la cultura de la muerte, la sexualidad, mi madre, mi padrastro y mi medio hermano se convirtieron al catolicismo. Y yo suelo bromear con mi madre. Yo le digo, mamá, yo te solía volverte tan loca que te hizo falta Dios. Por eso te volviste católica. Ella se ríe cuando le digo eso. Se convirtieron al catolicismo y se volvieron católicos muy devotos. Y curiosamente, la forma en que se volvieron católicos fue porque mi madre tenía una empleada doméstica filipina que era una católica muy devota. Yo suelo decirle en broma que si hay algo en esta vida con lo que no se puede jugar es con una devota católica filipina, porque son los pequeños agentes de Dios en todo el mundo en este momento. Y ella logró que mi madre fuera a hablar con un sacerdote católico. A mi madre le encantó lo que le dijo el sacerdote. Llevó a su esposo, o sea, mi padrastro, y se volvieron católicos. Fue un cambio radical. Para mí fue muy aparente que mis padres eran muy diferentes. Pero yo no podía soportarlo, porque yo era tan egoísta que no soportaba estar alrededor de eso. Así que continué mi vida loca hasta cerca los 20 años de edad.
toqué fondo muchas veces. Y Dios entró en mi vida en una forma importante en 1992, en marzo de 1992. Yo estaba sentado en casa de mis padres y tomé un libro del estante sobre las apariciones marianas. Yo no tenía idea de lo que se trataba eso, no sabía nada de las apariciones marianas. Y ese libro cambió mi vida radicalmente y me puso en camino para que yo me diese cuenta que Jesucristo existe, que Dios existe, y que es solo uno, y que es Jesucristo, y que me ama, y que murió por mí, y que a pesar de la vida loca que yo había vivido, y mi vida había sido bastante loca, todo está en el libro, que Él estaba dispuesto a perdonarme y a mostrarme compasión y ternura y perdón. Eso me cambió el mundo, verdaderamente me cambió todo. Y mi camino me llevó hacia el catolicismo, lo cual tomó cierto tiempo. Y después, obviamente, ese camino me llevó más lejos, Sí. a discernir el sacerdocio. Antes de hablar de eso, no hemos mencionado el título del libro Sin mirar atrás, un testimonio de la misericordia. Donald H. Calloway. ¿Marianista? Los marianistas de la Inmaculada Concepción. Perdón, los marianistas de la Inmaculada Concepción. Quería mencionar eso porque estoy seguro que alguien en la audiencia estará interesado, pero no quiero hablar del libro porque usted estará en el programa Entrevistas a Autores Católicos con Doug Keck y quiero estar seguro que la audiencia lo sintonice y conozca más detalles sobre su libro. Pero antes de hablar sobre su llamado al sacerdocio, quiero retroceder un poco, porque me sigue asombrando que supongo que un gran número de católicos e incluso cristianos no católicos no se dan cuenta que sigue habiendo un gran número de personas en los Estados Unidos que nunca han tenido fe. Así es. Nunca nadie les ha predicado el Evangelio y todavía tenemos la gran encomienda que cumplir. Sí. Y también me asombra algo sobre su niñez. Si le fuera posible hacer memoria y regresar a ese tiempo, ¿cómo hacía para diferenciar el bien del mal en aquel entonces? Sí. ¿En qué pensaba? Obviamente cuando llegó a Japón, ¿tenía un concepto de la conciencia o un concepto de culpabilidad en absoluto? Inicialmente lo tenía, obviamente. Hay cierta base antropológica, a cierto nivel, uno conoce el bien del mal. Pero a medida que el mundo tomaba mayor control de mí, eso verdaderamente se deterioró durante mi adolescencia. Porque lo único que yo había aprendido en nuestro sistema escolar era que yo era un mono, que yo descendía de los monos y que era solo un mono. Así que... Y eso no conduce a nada. Así es, un compuesto químico que cobró existencia gracias a un evento fortuito, que no hubo un Dios que lo hubiera creado. Entonces nunca se le cruzó por la mente que algún día usted habría de ser juzgado ante Dios por sus acciones en esta vida. Por supuesto que no. De ninguna forma. Yo únicamente buscaba aquellas cosas que eran sensualmente satisfactorias. Si se sentía bien, lo hacía. Así era como se comportaban mis amigos. Y, de hecho, así se comportaba la gran mayoría de personas que yo conocía en mi vida. Trágicamente, así era como obraban la gran mayoría de adultos que yo conocía en mi vida. Si no les gustaba tal matrimonio en particular, si ya no les hacía sentir bien, si la esposa no era tan hermosa como cuando tenía 18 años y se casaban, entonces se buscaba una nueva. Crecí dentro de ese mundo y el tener que rendir cuentas por mis acciones ante algún tipo de deidad al final de mi vida, eso no existía. Yo vivía como un mono, yo buscaba lo que me hacía sentir bien. En los primeros padres de la iglesia, y les recomiendo a la audiencia que lo hagan si pueden, si leen la primera carta de San Clemente, el cual sería uno de los primeros documentos contemporáneos del Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Sí? La razón por la que lo menciono es porque cuando uno mira este documento, cada vez que hay alguna referencia sobre lo que deben hacer los padres por sus hijos, siempre dice criarlos con el temor de Dios. Así es. El temor de Dios. ¿Y usted se crió toda su vida sin ningún temor de Dios? Así es, sin ningún temor. La verdad es que tenemos muchas personas que viven a nuestro alrededor en los Estados Unidos, Sí, en el mundo, que no tienen un concepto apropiado del temor de Dios, sí. o ni siquiera de lo que significa. Y tal vez hay algunos católicos que no Por supuesto. saben lo que es el temor de Dios. Hay bastantes, creo yo. Los primeros 10 años de mi vida yo ni siquiera era cristiano. Cuando mi madre se volvió a casar, mi padrastro era episcopal y así fui bautizado. Pero eso nunca me enseñó el temor de Dios, porque nosotros nunca regresamos a la iglesia después de eso. No éramos practicantes. Jesús era tan real para mí como... yo era un niño de 10 años recién bautizado como cristiano. Jesús era tan real para mí como el conejo de Pascua o el hada madrina. Era un personaje mitológico inventado por la gente para tener un día feriado el 25 de diciembre. Eso era todo. Para mí no tenía verdad en absoluto. Y por supuesto vivimos en una cultura en donde gran parte de la psicología dice que de cualquier modo el temor es algo malo. Sí.
No existe el concepto de que hemos de responder ante nuestro Creador por la forma en que hayamos vivido nuestras vidas. Sí. Pero en medio de todo eso recibió el llamado al sacerdocio. Sí, fue algo totalmente inesperado para mí. Creo que nadie se lo esperaba. ¿Y saben qué fue nuevamente? Yo suelo bromear con mi madre. Para ella fue una filipina católica quien logró que ella entrara a la iglesia. Para mí fueron 5 filipinas. Hizo falta un pequeño contingente. Yo terminé hablando con aquellas mujeres por casualidad. Ellas me veían en la misa a diario y yo ni siquiera era católico en aquel entonces. Yo solamente iba a misa a diario a observar. Y yo estaba tan maravillado por lo que veía que ellas simplemente supusieron que yo era católico porque yo iba a diario. Y una de ellas se me acercó y me dijo: usted sería un buen sacerdote, debería considerar el sacerdocio. Fue entonces cuando tuve que decirle: señora, yo ni siquiera soy católico, usted ni siquiera conoce mi pasado, con mi letanía de pecado ni siquiera me dejarían acercarme a un seminario. Pero después de volverme católico, yo seguí rezando: Señor, ¿qué quieres que haga con la vida que me has dado? En primer lugar, me has devuelto mi humanidad, porque verdaderamente yo la había perdido. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que me case y tenga una mujer hermosa e hijos? Eso sería maravilloso. Soy un hombre y esa idea me atrae. Pero en el corazón yo sentía que él me estaba diciendo: quiero que vayas al mundo porque tú provienes del mundo y yo te saqué de este por compasión. Quiero que regreses con este mensaje en especial para los jóvenes. Cuéntales que yo existo porque ellos no lo saben, así como tú no lo sabías. Pero ahora lo sabes y quiero enviarte de regreso a ellos y quiero que vayas como sacerdote. Yo sentí ese llamado en el corazón y respondí a este. Oré y oré y oré y fui aceptado a mi comunidad religiosa, los marianistas de la Inmaculada Concepción. Estudié durante 10 años, lo cual es bastante tiempo de estudio para mí. ¿Por qué esa comunidad? ¿Por qué se sintió atraído a esa comunidad? Es una buena pregunta, porque hay muchas diferentes comunidades. Cierto. Yo llegué a conocer a Jesucristo a través de la Virgen María. Yo tenía una relación con ella como mi madre espiritual y me dije a mí mismo: si alguien verdaderamente conoce a Jesús, debe ser su madre. Así que dije: María, te necesito en mi vida de forma especial para que me dirijas y no me equivoque. Así que quise ser parte de una comunidad que tuviera el nombre de María en cierto nivel. Por lo tanto, los marianos de la Inmaculada Concepción. Y me enteré que ellos eran los promotores del mensaje de la Divina Misericordia que le fue entregado a Santa Faustina, la hermana polaca, en los años 1830, el cual es un mensaje de misericordia y perdón para las almas débiles y heridas. Yo era el ejemplo perfecto. Dios tuvo misericordia de mí y me bendijo con muchas gracias de su misericordia. Así que quise ser un apóstol de la misericordia. Y esa es la comunidad que da a conocer esa devoción. Así que era el lugar perfecto. He oído a algunas personas decir que no están muy impresionados con el tema de la misericordia. Ellos dicen: Jesús ya nos salvó. Sí. ¿Qué opina usted? A veces creo que si no apreciamos la misericordia significa que no apreciamos lo que Él hizo por nosotros. Sí. Sí, y creo que verdaderamente no apreciamos que Él es nuestro Padre. El hecho es que Jesús vino para revelar la faz misericordiosa del Padre. Él es el Padre de la misericordia. En el libro de Hebreos, Él es sumo sacerdote, que es como nosotros en todo excepto en el pecado, y que pasó por una agonía inmensa para salvarnos y para ganar para nosotros esas gracias de nuestra redención, lo cual quiere decir misericordia tras misericordia tras misericordia para nosotros. Porque Dios es nuestro Padre y nos ama y sabe que somos débiles y que estamos heridos. Por eso quiero ser parte de este movimiento, para comunicarles su misericordia y su paternidad a las personas. Porque ¿quién no la necesita? Para mí ese es el asunto. Verdaderamente no hemos encarado nuestra pecaminosidad lo suficiente Sí. Sí. como para tomar conciencia. Es fácil recitar las rúbricas, los rituales de la misa todos los domingos, casi sin pensar. Sí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Uno puede decir eso y a la misma vez Claro, estar pensando en el partido de fútbol Así de la es, tarde. Y creo que ese es el tema. Si no apreciamos la misericordia es porque en realidad no estamos prestando atención.
Sí. No nos damos cuenta cuánta falta nos hace esa misericordia de Dios. Así es, y estamos llamados a ser vasos de esa misericordia. San Pablo dice que salgamos y que seamos vasos, instrumentos, y que permitamos que el Señor obre mediante nosotros para llevar a otros hacia ese misterio de filiación, el cual esencialmente es acudir al Padre de misericordia y estar consciente de lo que necesitamos y ser transmisores de ese mensaje salvífico. Esa es la esencia del Evangelio, el mensaje del Padre que es misericordioso. Usted me mencionó que cuando estaba pensando sobre este libro, que tal vez la primera vez que usted estuvo en el programa, no mencionó lo importante que fue su madre para su regreso. Sí. Háblenos un poquito más sobre eso, porque Claro. no solamente la conversión de ella fue primero, sino que ella lo acompañó a usted en su regreso. Sí, sí. ¿Hubo un gran cambio en ella cuando usted se encontraba de regreso? Claro que sí, y parte de la razón por la que pongo tanto énfasis en mi madre en el libro es porque cada vez que ofrezco una charla, la gente dice, es maravilloso que usted se haya convertido, pero su madre es la verdadera santa en todo esto. Usted le hizo vivir una pesadilla a su madre, y tienen razón. Cuando ella conoció a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió radicalmente y empezó a orar por la conversión de su hijo, o sea, yo. Y después de mi conversión, ahora mi madre y yo somos como mejores amigos y la amo mucho. Nos sentamos a orar juntos, hemos viajado juntos. A ella no le gusta hablar en público, es algo tímida. Pero cuando habla en público, la audiencia se queda fascinada porque en nuestra época muchas madres sufren por sus hijos que han abandonado la fe o cuya fe es tibia y que viven vidas inmorales. Ellas necesitan un mensaje de esperanza, necesitan que alguien les diga, persevera. Dios ha de hacerle caso a las lágrimas de una madre, al igual que Dios lo hizo con Santa Mónica, la madre de San Agustín, quien fue un joven descarriado en su propia época. Él hizo sufrir a su madre, le hizo vivir una pesadilla, pero mediante esas lágrimas y oraciones y años de perseverancia, él tuvo una gran conversión. Aclare la cronología para nosotros. Primero se convirtió su madre y después su padre, ¿cierto? Así es. Fue una conversión muy, muy grande. Así es. En la cronología, ¿en qué parte de su camino espiritual se encontraba usted cuando eso le sucedió a ellos? Yo no estaba en el camino espiritual en absoluto. Durante toda esa época yo estaba siguiendo la gira del grupo de rock The Grateful Dead. La razón por la que menciono esto es porque nos escriben muchos correos electrónicos. La Madre Angélica solía recibir muchos mensajes electrónicos de católicos cuyos hijos habían abandonado la iglesia y que habían perdido la esperanza. En aquel entonces, cuando su padre y su madre tuvieron aquella maravillosa conversión a Jesucristo y su iglesia, habrán tenido muy poca esperanza de que usted también se convirtiera. Por seguro. De hecho, mi vida empeoró. Fue cuando mi madre se volvió católica, cuando yo estuve en la cárcel, estuve en mi segundo centro de rehabilitación y literalmente estaba viviendo en la calle. Estaba viviendo en un autobús de Volkswagen. Y cuando este se descompuso, quedé viviendo en la calle. Empeoró cuando mi madre se volvió católica. No parecía que había mucha esperanza, pero a veces ese es el misterio de cómo funcionan las cosas. Si uno quiere que un campo de fruto, hace falta ponerle estiércol. Ese es el misterio de cómo obra Dios en su viña, en su campo. Y únicamente el alma que ora y persevera es capaz de atravesar el invierno y llegar a la primavera. Mi madre lo hizo. Hay un versículo al principio de la segunda carta a los Corintios que dice que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar. A menudo he considerado que ese versículo hace alusión a la respuesta a la pregunta: si la intención de Dios siempre fue que usted fuera sacerdote, Sí, sí. ¿por qué en lugar de tener una niñez pura le permitió que se alejara tanto? Así es, sí. Verdaderamente es un misterio. Creo que es parte del plan providencial de Dios. Con certeza a Él no le gustaba que yo hiciera cosas malas ni que les hiciera daño a las personas, en especial a mi familia. Pero creo que dentro de su plan Él permitió que sucediera eso para que en el momento en que Dios lo decidiera, naciera fruto de ese estiércol en el campo. Porque ahora con toda la tecnología que tenemos en el mundo, he encontrado amigos de mi pasado y me ha sido posible darles a conocer el Evangelio. El misterio del plan de Dios es lo que está obrando aquí. Lo que Él hace está más allá de nuestro entendimiento y sin embargo es glorioso. Al principio del programa mencioné que quería hablar sobre este tema. ¿Cuánto tiempo ha sido usted católico? Me convertí en 1992. Muy bien, entonces, ¿18 años? ¿Sí? La última vez que usted vino al programa acababa de ordenarse sacerdote. Así es. Tenía 2 años. Usted nos ha hablado sobre su conversión a la iglesia. Cuando mire en retrospectiva, ¿qué cosas ha descubierto tanto como católico laico y como sacerdote en las que ha llegado a ver la belleza de la iglesia
que tal vez no haya apreciado cuando recién se convirtió y que ahora considera grandes tesoros, ahora que ha conocido la iglesia cara a cara? Sí, puedo mencionar muchas. Hay una que sobresale, porque sigo siendo un pecador que necesita conversión. Es una conversión continua. La experiencia inicial, cuando Dios vino y conquistó mi alma, fue una luna de miel. Fue dulce y maravillosa, pero la luna de miel se acaba y hay que vivir el matrimonio. Y a veces es difícil. Por eso ahora tengo una gran apreciación del sacramento de la reconciliación, la confesión, porque no fue instantáneo. Dios sabe que yo he tropezado y cometido errores, y como Él es mi Padre, ha de tener un océano de misericordia. A Él no le gusta que yo caiga y cometa errores tontos, pero como es mi Padre, está dispuesto a recibirme nuevamente cuando lo busco con un corazón arrepentido y le digo: Padre, lo hice otra vez, lo siento y te necesito. Eso es lo maravilloso de la confesión. Por eso me encanta y me encantará hasta el día en que muera, porque me limpia de mis pecados y me hace tener presente que Dios es mi Padre y que me ama. Probablemente muchas personas tendrían que pasar por ese confesionario para superar lo que usted hizo. Probablemente. Yo hago que los demás se vean bien en comparación. Hace que se sientan mucho más cómodos para confesarse. Dirán, si él ha hecho cosas mucho peores, Así es. entonces yo podré recibir la gracia. Sí, cuando voy a una conferencia, la cola para el confesionario es bastante larga. En breve haremos una pausa, pero antes háblenos sobre su comunidad, sobre el carisma único de su comunidad. Existen muchas comunidades. Yo sé que usted las mencionó hace un rato, pero Sí, sí. ¿cuál diría usted que es el propósito principal de lo que está tratando de lograr su comunidad para el reino de Dios? Obviamente, lo principal para cada comunidad es anunciar el Evangelio de Jesucristo y salvar almas. Nuestros aspectos en particular para ellos son dar a conocer a la gente la bondad de su madre, la Virgen María, y su papel dentro de la vida cristiana, y que es nuestra madre en la orden de la gracia. La nueva Eva, la madre de todos los vivos. Así que buscamos dar a conocer la devoción a la Virgen y también el mensaje de la divina misericordia, como mencioné anteriormente. Nuestra comunidad fue fundada en Polonia, así que tenemos raíces polacas. La hermana Faustina era polaca, así que a nuestra comunidad le ha sido encomendada de manera especial dar a conocer este mensaje de la divina misericordia en todo el mundo. Así que hacemos eso mucho. Administramos parroquias, tenemos santuarios, hacemos labor misionera en las Filipinas, en Brasil, África. Buscamos dar a conocer esos aspectos. También hay otras cosas, pero eso es lo principal. Leamos nuestro primer mensaje electrónico antes de la pausa porque tiene que ver con algo en lo que yo estaba pensando preguntarle. Así que vamos a leer ese mensaje electrónico. Nos escribe George desde Oklahoma. Padre Calloway, como converso a la fe católica, ¿hubo alguna doctrina en particular que fue difícil para usted cuando estaba considerando volverse católico? Gracias, George. Sí, en aquel entonces el catolicismo era tan nuevo para mí que yo estaba maravillado con el catolicismo. Cuando yo aprendí más acerca de la enseñanza de la iglesia, la anticoncepción fue un poquito difícil para mí, porque iba contra de mi mentalidad. Al haberme criado en la época en que vivimos, me parecía algo normal que todo el mundo practicara la anticoncepción. Me enseñaron que en la Tierra había sobrepoblación y me enseñaron un montón de estadísticas. Y no simplemente piensas, son científicos y dicen que eso es verdad. Así que simplemente lo creía. Así que cuando conocí la enseñanza de la iglesia de que la anticoncepción no es buena, que es una barrera para la vida humana, me hizo falta examinarlo y orar para poder ver la verdad y la belleza de esa enseñanza. Porque yo me pregunté, ¿qué hubiera sucedido si Jesús en la cruz hubiera dicho, los amo, pero no tanto? Voy a poner una barrera entre ustedes y yo y voy a bloquear mi semilla para que no les dé vida. Porque yo no los amo tanto. No hizo eso. Le quitaron sus ropas y él derramó su sangre, la sangre que nos da vida eterna, para que la iglesia pudiera nacer, porque él es el Mesías prometido y se entrega a su prometida por completo. Y eso es lo que deben hacer los cónyuges. Y eso lo podemos ver en la belleza de esta enseñanza del catolicismo, de la vida humana. Es hermoso. Bien, hagamos una pausa y cuando regresemos tendremos un par de correos electrónicos más para leer. Nos veremos en breve.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La próxima semana en Galería. Descubra la historia del catolicismo desde sus orígenes en el antiguo Imperio Romano y su extensión por todo el mundo, hasta llegar a ser una de las religiones más importantes en la serie de 6 capítulos, como un grano de mostaza. La familia es la principal escuela en donde los hijos aprenden los valores morales que van a determinar su vida y su rol en la sociedad. Nuestros líderes y profetas deben retar a las parejas en las áreas de la fe y los valores familiares, como un prerequisito a los matrimonios de iglesia. La doctora Mercedes Arzú de Wilson presenta interesantes temas para que la familia de hoy pueda vivir a plenitud una vida de amor y familia. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios. Conocer para amar. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento, por este privilegio de estar con ustedes a través de estas ondas televisivas. Amar con mayor intensidad a nuestra Madre Iglesia. Cada semana, el Padre Pedro Núñez responde sus preguntas sobre la fe en Conozca primero su fe católica. Bienvenidos nuevamente a Regreso a Casa. Estamos hablando sobre todo tipo de temas. En el programa nunca hay suficiente tiempo. Quiero recordarles que los miércoles a las 2 de la tarde, hora del este, EWTN me permite tener un programa de radio titulado Profundizando en las Escrituras, en el que cada semana tengo un invitado distinto. El padre todavía no nos ha visitado y tendrá que venir para platicar sobre su pasaje bíblico favorito. Usualmente nos enfocamos en pasajes que nunca hemos notado, o pasajes que nos han abierto los ojos para tener una relación más profunda con Jesucristo y la Iglesia. Este miércoles próximo, a las 2, tendremos de invitado a Guy Dowd, 2 de la tarde, hora del este, en Radio EWTN. Por favor, acompáñenos. Le quiero recordar nuevamente a la audiencia sobre su libro, Sin mirar atrás, un testimonio de la misericordia, por el padre Donald Calloway, nuestro invitado. Y tenemos un número de correos electrónicos. Antes de verlos, padre, quiero asegurarme de que nos hable acerca de algo. El enfoque principal de su ministerio son las vocaciones. Sí. Díganos, ¿existe una falta de sacerdotes? Bueno, sí y no. Con seguridad nos serviría tener más sacerdotes, sin duda. Pero ¿está Dios dejando de llamar hombres al sacerdocio? No. Simplemente los hombres no lo están escuchando, porque están escuchando otras cosas que les llaman la atención dentro de la cultura y están preocupados por cosas que son opcionales para ellos. Es una gran distracción para los hombres. Yo soy el director de vocaciones de mi comunidad y ciertamente no estamos pasando por una falta de vocaciones. En este momento tenemos 27 hombres en formación. Vamos a aceptar otros 7 u 8 más adelante en este año. No nos damos abasto con las vocaciones, así que depende de cómo los pescamos. Estamos tirando las redes y pescando estos hombres porque amamos la iglesia, amamos al Santo Padre y amamos la Eucaristía. Y estos hombres se sienten atraídos hacia ello y responden a ello. Si ven que alguien está anunciando un mensaje tibio, algo mediocre, no van a responder a ello. Sí. Lo que diferencia el rito latino de casi todas las demás tradiciones es la expectativa del celibato. Tengo 2 preguntas. La primera, durante su camino, una cosa es imaginarse a esas 5 mujeres filipinas cuando le mencionaron el sacerdocio. Sí, El celibato era obvio. sí, Un poquito opuesto a su estilo de vida anterior. por seguro. Pero en segundo lugar, ¿encuentra que el celibato es un obstáculo cuando usted realiza su labor vocacional? Para nada. He sido director de vocaciones desde el 2004 y puedo decir honestamente que ni un solo hombre me ha dicho, no puedo hacer esto porque me gustaría casarme. Y yo les digo a ellos, a los hombres que vienen, si se sienten llamados al matrimonio, eso es algo hermoso. Pero ni un solo hombre ha venido a decirme, ¿sabes qué? Simplemente no puedo hacerlo porque siento que quiero ser sacerdote y estar casado al mismo tiempo. En el rito latino eso no es posible, así que no es un problema. No es un problema para nada.
De hecho, los hombres que en este momento están discerniendo provienen de esa cultura sensual. Ellos saben lo que es y no obstante están dispuestos a hacer ese sacrificio. Como dijo San Pablo, aquellos que pueden hacerlo, que lo hagan. Si Dios los está llamando a hacerlo, Dios ha de darles la gracia de lograrlo. Y ellos lo saben. Ellos saben que ocasionalmente van a tener esos sentimientos. Son hombres. Y lo femenino es un gran misterio. Las mujeres son maravillosas. No obstante, cuando Dios lo llama a uno a esta forma de vida, uno puede hacer el sacrificio en su propio cuerpo porque uno está siendo llamado a realizar esta misión. Dios ha de conceder las gracias para poder lograrlo. Ni un solo hombre con el que he conversado se ha quejado de esto. Ni uno solo. Si usted lo examinara desde su perspectiva de... ¿Cuántos años he sido sacerdote ya? 7 años. 7 años. ¿Cuál diría que ha sido la razón número 1 por la que es prudente que el Espíritu Santo haya guiado a la Iglesia del rito latino a enfatizar el celibato como una necesidad para el sacerdocio? Según su experiencia. ¿Seguro? ¿Cuál diría usted que es la razón central? ¿Por qué es prudente? Bien, yo creo que es muy sencillo, porque cada hombre ha de recibir algo hermoso en su vida. Poder rendir honor, defender, proteger y morir por algo. El sacerdote también recibe eso. Es la Iglesia. Es la hermosura de la Iglesia, las almas que le han sido encomendadas. Y para tener ese entusiasmo, ese ímpetu y ese compromiso de dedicar todo su tiempo y todo lo que tiene para enfocarse en eso, es algo muy importante. Si uno tuviera una esposa física y también estuviera encargado de todas esas almas, uno estaría dividido. Yo he conversado con hombres casados que se han convertido al catolicismo y que eran clérigos de otras religiones. Usted, por ejemplo. Ese fue mi caso. Exactamente. En especial las esposas dicen que sienten la falta de atención en cierto nivel, porque el esposo debe cuidar las almas que le han sido encomendadas. Así que vivir la vida célibe es difícil, pero al mismo tiempo es posible pasar largas horas durante la noche en adoración, haciendo labor investigativa, preparando homilías, hablando con las almas para su dirección espiritual, etc. Y si yo tuviera esposa e hijos, debería dedicarles mi tiempo, ¿cierto? Tendría que enfocarme en ellos. Y eso es lo hermoso del rito latino. En el catolicismo tenemos los dos lados de la moneda. Tenemos el rito latino, el cual es célibe, y tenemos muchos de los otros ritos en donde está permitido casarse. ¿Alguna vez ha visto una moneda con un solo lado? No, hacen falta los dos lados. Esa es la hermosura y la sabiduría de los diferentes aspectos culturales. Tenemos un correo electrónico de Ann desde Florida. Nos escribe: como católica de nacimiento, siempre me ha causado curiosidad la profecía de Simeón. Sería interesante conocer cualquier idea que pueda ofrecer el padre Calloway sobre este pasaje de la Biblia. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y también pregunta, ¿de qué forma el padre Calloway antes, como episcopal, veía a la Virgen? La primera pregunta tiene que ver con Simeón. Es una pregunta delicada porque tenemos el elemento cristológico que tiene que ver con Cristo. Él había de ser una contradicción para muchos. Es un escándalo de la cruz. Dirán, ¿cómo es esto? ¿Dios muere en la cruz? ¿Por qué debe ser así? Y mucha gente ha tenido problemas con eso a través de los tiempos. Han dicho, ¿cómo es posible que Dios se haya encarnado, que se haya hecho hombre y luego nos haya permitido matarle? Es un escándalo. Para aquellos que no logran penetrar esto mediante la oración, ese es el elemento cristológico. Se han escrito libros sobre el tema y después tenemos el elemento mariano, el elemento mariológico. Su corazón es atravesado. También se ha escrito mucho sobre ese tema. Y a mí me gusta ver ese pasaje de la siguiente manera. María es la nueva Eva, de pie, al lado del nuevo Adán. Ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Ella solo dio a luz a un solo hijo en cuerpo y fue Jesucristo. Ella es virgen perpetua. No obstante, Dios utilizó su corazón como un vientre materno espiritual y puso todos sus hijos dentro de él para que nacieran. Y cuando nos dio a luz espiritualmente, eso le causó dolor, porque ella estuvo al pie de la cruz, viviendo una agonía y una tortura cuando su Hijo y Salvador fue crucificado frente a ella. Dios utilizó su corazón como vientre materno para que nosotros pudiésemos nacer. Como solemos decir en la iglesia, la pila bautismal es el vientre materno de los cristianos. El corazón de la Virgen María lo es también.
Y por eso es que escuchamos a Jesús decir en la cruz, mujer, he ahí tu hijo. Hubo un nacimiento. La iglesia nació mediante la nueva Eva y el vientre materno de su corazón. Regresaremos a ese versículo un poquito más adelante, desde el aspecto cristológico. En cierta forma, el ascenso y caída de muchos en Israel se relaciona con la idea de que a menudo, tal vez mediante una catequesis inapropiada u otros motivos, elaboramos nuestra propia idea de la forma de ser de Dios. Sí. Entonces, cuando encontramos a Dios y nos damos cuenta que es muy diferente de lo que esperábamos, o bien eso nos convierte o nos aleja, lo cual es lo que sucedió con Israel, pues ya tenía una idea de la forma en que iba a ser el Mesías. Cierto. Y entonces vino Jesús, que no era como ellos pensaban, y muere en la cruz. Sí. Así que eso puede lograr la conversión, como con Así San es. Pablo, o el rechazo. Sí. Creo que como sacerdote usted puede que vea esto todo el tiempo, Así es, sí. con el pueblo de la iglesia. Sí. Desde el púlpito usted trata de convertirlos a Jesús, Sí. pero usted se topa con ideas equivocadas Sí. de lo que Dios espera de ellos y de la forma de ser de Dios. Sí, en general, a todo nivel. Creo que hoy en día frecuentemente encuentro que muchas personas han creado una especie de Jesús de nueva era. Un hippie amante de la naturaleza que mira al prójimo para encontrar libertad interior. Creen que Jesús es así. Entonces, cuando estoy en el púlpito hablando de temas morales, y es ahí donde vemos el blanco y negro del cristianismo, se asombran y no lo entienden. Y sin embargo, creían conocer a Jesús, pero más bien habían hecho a Cristo a imagen y semejanza de ellos mismos. Es un gran problema hoy en día en muchos niveles. La gente está haciendo eso. Sí, este tema en particular. Yo veo de dónde proviene usted y súbitamente, como usted dice, Dios le pidió a usted que viviera una vida moral. Sí. ¿Es esto lo que queremos de Jesús? La gente tiene una definición distinta. Muy bien, nos acaba de llegar un correo electrónico y yo quería leer otro mensaje, pero eso estaba un poquito distraído. Nos escribe Ron desde Ohio. Soy un hombre joven tratando de discernir mi vocación. ¿Qué pasos puedo tomar para ayudarme a saber si el sacerdocio es a donde Dios me está dirigiendo? Muy bien. Me agrada escuchar eso. Deme una llamada. La clave es la oración. Usted debe continuar diciéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a servirte. Te amo. Y pasar tiempo con Él, leyendo las Escrituras, hablando de corazón a corazón con nuestro Salvador y permitiendo que Él lo dirija a usted. Esa es la clave. Uno se da cuenta cuando uno recibe el llamado. Uno no ha de elegir esto por cuenta propia. Es porque uno recibe la invitación del Señor a esta vocación en particular. Y también uno debe profundizar su vida devota. Uno debe asegurarse de excluir algunas de las cosas del mundo que verdaderamente lo pueden distraer a uno. La televisión, en cierto nivel, si uno está discerniendo, puede que sea el momento de dejar de ver algunos de los programas que uno veía antes. No EWTN, por supuesto, para poder enfocarse y poder escuchar lo que el Señor quiere para uno. Pero no puede suceder sin la oración. Esa es la clave de todo. Porque este tema del llamado desde la perspectiva católica puede que sea un poco diferente a lo que a veces piensan nuestros hermanos no católicos sobre el llamado de Dios. Tal vez usted pueda hablarnos sobre eso, porque cuando nos alejamos de la autoridad de la Iglesia, la tradición sagrada, cuando nos involucramos con grupos que usan la Biblia únicamente su entendimiento del llamado, ellos toman pasajes bíblicos y dicen, el caballo tiró a San Pablo. Bueno, Dios no me tiró a mí de un caballo. ¿Cómo sé si me está llamando? O Isaías, aquí estoy, envíame. ¿Cuál es la singularidad? ¿Dios tiene un plan para mi vida? ¿Estoy supuesto a descubrirlo? Así es, así es. ¿Debo escupir mi mano para saber qué camino Él quiere que yo tome? Cierto, si la gente no tiene un verdadero entendimiento de cuál es su llamado, tomen por ejemplo las misiones. El Señor dijo, vayan a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él está diciendo eso a su iglesia. Y si nosotros amamos a Jesucristo, esa misión nos ha sido encomendada a todos, salir al mundo.
Y no todos vamos a hacerlo de la misma forma, pero al mismo tiempo usted va a tener un área de trabajo en particular en donde vive con su familia, un área de trabajo en particular en donde usted estará llamado a cumplir esa misión. Ese es el llamado de uno, el haber sido enviado al mundo. Eso es lo que significa ser apóstol, salir al mundo como embajador de Cristo y cumplir la misión que le ha sido encomendada a uno, el cual es el llamado a llevarle almas a Jesucristo. Tenemos un correo electrónico de John desde New Jersey. No soy de procedencia religiosa y siento que Dios me está llamando a tener una relación más estrecha con Él. ¿Qué consejo práctico me puede dar el padre Calloway para que mi relación con Dios sea más profunda? Gracias, John. Caray. Lo primero que se me ocurre son dos cosas. A propósito, John, me encanta la pregunta. Nuevamente volvemos a la oración. Si usted quiere conocer a alguien, si uno no es de procedencia religiosa, si uno quiere conocer a alguien, uno debe hablar con ese alguien. Y de eso se trata la oración. De hablarle a Dios, de hablarle de forma abierta y honesta. Me gusta decir que si uno debe hacer pequeñas rabietas espirituales por Dios, cuando uno está hablando con Él al principio y tratando de dar inicio a esa conversación, adelante. Cuéntenle cuáles han sido sus dificultades, cuéntenle sus debilidades, las ideas erróneas que han tenido sobre Él. Eso está bien, Él es su Padre y quiere escuchar eso. Y de ahí en adelante uno puede escucharle hablar a Él cuando uno toma las Escrituras y lee la Biblia. Lean lo que Él les está diciendo a ustedes. Él los ama y Él ha escrito eso ahí porque Él quiere que ustedes escuchen su palabra y que esa palabra los alimente. Efectivamente, una vez que lean esa palabra a diario, esta ha de alimentar sus almas y verán que esa relación se volverá más profunda y que amarán más a Dios, a quien antes no conocían, cuando se den cuenta que efectivamente es su Padre. Diferentes tradiciones dentro de la iglesia tienen diferentes devociones espirituales. Los jesuitas tienen sus ejercicios jesuitas particulares y los carmelitas tienen los suyos propios. Según la procedencia de usted, yo me imagino que se trata de la coronilla de la Divina Misericordia. Pero háblele sobre eso a una persona como él que no tiene una procedencia religiosa. Usted le acaba de recomendar que rece y él se está preguntando, ¿qué significa eso? Seguro, seguro. Es verdad, hay diferentes tradiciones de oración y todo tipo de cosas que uno puede hacer con las devociones, etc. Sí, una cosa en concreto que uno puede hacer, la oración con las Escrituras es una manera excelente de acrecentar la relación de uno con Dios. Y en particular, dentro de la tradición católica, el rosario es una forma excelente, porque uno está rezando con las Escrituras las palabras santas que nos han dado vida. Y al rezar el rosario, de hecho uno está rezando con los misterios salvíficos de nuestra fe. La anunciación a la Virgen María, el nacimiento del Mesías, la presentación de Jesús en el templo, el hallazgo de Jesús en el templo. Todas esas cosas son maneras maravillosas mediante el uso de un objeto de devoción, como el rosario, arraigado en las Escrituras y llegando a amar a Jesucristo. Muy bien. Leamos este correo electrónico de Carol desde Michigan. Parece que ella está reflexionando sobre una parte del regreso de usted, padre. Como protestante nunca entendí la postura de la Iglesia Católica sobre la anticoncepción. ¿Es esta una decisión que debe tomar cada pareja? Gracias, Carol. Bueno, sí, pero a la misma vez, lo cierto es que se trata de una enseñanza de la Iglesia. Y al igual que todas las enseñanzas,